Bienvenidos de nuevo. En el video anterior, construimos nuestro modelo de datos en Power Pivot, conectando nuestras tablas como un arquitecto conecta los cimientos de un edificio. Ahora es el momento de darle funcionalidad a toda esta estructura. En este video, nos centraremos en cómo usar el entorno de Power Pivot para poder crear medidas, que son cálculos e indicadores que darán vida a nuestros reportes. Verás que Power Pivot no solo es un lugar para poder almacenar datos, sino una potente herramienta de cálculo que nos permite generar insight de nuestros datos. Pero para todo esto, ¿qué es una medida? Una medida es una fórmula dinámica que realiza una relación, como lo es una suma, un promedio o un conteo, sobre los datos que tenemos en nuestro modelo. A diferencia de una columna calculada, una medida no existe físicamente en Excel. Se evalúa solamente cuando la utilizas en el reporte y su resultado cambia en función de los filtros y el contexto en el cual se aplica. Por eso, estas son perfectas para poder crear KPIs de manera eficiente. ¿Qué es un KPI? Un KPI es un indicador clave de rendimiento. Sus siglas en inglés significan Key Performance Indicator. Es una métrica medible que se utiliza para evaluar el éxito de una organización, una actividad o un proyecto. En nuestro contexto, una medida es la herramienta que utilizamos para poder crear y calcular un KPI. Por ejemplo, ventas totales del año o venta promedio por cliente. Son indicadores o KPIs que se calculan con medidas dinámicas. Ahora que ya sabemos cómo crear un buen modelo de datos en Power Pivot por medio del establecimiento de relaciones entre las diferentes tablas que se han cargado, vamos a poder sacar mejor provecho a toda esta información. Como bien lo dijimos, ahora ya tenemos un camino establecido de comunicación entre las diferentes tablas. Como lo vimos en el video anterior, al final creamos una nueva columna que es una operación entre las diferentes columnas que hay en nuestra tabla de ventas. En este caso, era la diferencia entre precio unitario y costo unitario. Lo que nosotros hemos creado ahí es una columna calculada, es decir, una nueva columna que se añade a cada uno de los registros que tenemos en nuestra tabla. Aquí podemos ver que hace el cálculo y tenemos el nuevo registro, este valor. Pero con Power Pivot, otra de las ventajas que tenemos es que no solamente podemos crear columnas calculadas, sino que podemos crear medidas. ¿Qué son las medidas? Las medidas son fórmulas que se ejecutan y se calculan tanto en nuestra tabla como en el modelo completo. Y lo vamos a ver de la siguiente forma. En este caso, nos colocamos en la parte de cálculos, que es la parte inferior de donde está nuestra tabla. Damos clic acá y vamos a crear nuestra primera medida. Una de las características principales y diferencias entre una columna calculada y una medida es que la columna calculada, como lo dijimos, se aplica a cada una de las filas. En cambio, la medida podemos hacer una sumarización, es decir, una agrupación o una operación sobre todo el contenido de una columna. Vamos a crear una medida simple. Vamos a hacer la sumatoria de unidades vendidas. Para ello, como lo indicamos, nos colocamos en la sección de cálculos, seleccionamos una celda, luego nos vamos a la barra de fórmulas, colocamos igual
y le damos sumatorio. Presionamos Tab. Acá me quiero detener un momento para que vean lo que está sucediendo. En este caso, yo no estoy limitado a hacer operaciones sobre la tabla en la que estoy, sobre la tabla de ventas, sino que yo tengo la oportunidad de hacer operaciones sobre las otras tablas que están relacionadas. Esto se debe a que ahora yo tengo un camino de comunicación entre estas tablas. Eso es el poder del modelo relacional. En este caso, vamos a seleccionar unidades vendidas, damos Tab, cerramos nuestro paréntesis y damos Enter. Como pueden ver, vamos a hacer un poco más ancho esta columna. Acá tenemos nuestra primera medida. Le vamos a cambiar el nombre. Vamos a colocar total unidades vendidas. Y de esa forma, nosotros podemos crear una medida que podemos utilizar después en las tablas dinámicas, como lo veremos más adelante. Ahora sabemos la diferencia entre una columna calculada y una medida. En estos momentos empezaremos a preparar nuestra tabla para poder utilizarla en tablas dinámicas. Para ello, vamos a eliminar las columnas que hemos calculado ahorita. Para esto las seleccionamos, damos botón derecho y damos eliminar columnas. Confirmamos y de igual forma vamos a eliminar esta medida. Para ello nos colocamos en donde se encuentra la medida y presionamos Delete. Ahora vamos a agregar el total de ventas. Para poder obtener el total de ventas necesitaríamos multiplicar la cantidad de unidades vendidas por el precio unitario. Nuevamente regresamos a la tabla de ventas y vamos a agregar esa columna. Nos posicionamos en adicionar columna, colocamos el símbolo igual. En este caso tenemos que multiplicar unidades vendidas, que lo tenemos acá, y lo multiplicamos por el precio de venta. Para poder llegar al precio de venta, recuerden que tenemos que utilizar la función related. ¿Por qué? Porque esta es la que establece el camino de comunicación entre esta tabla y la otra. ¿A cuál tabla queremos llegar? Es DIM productos y al precio unitario. Damos Tab, cerramos paréntesis y presionamos Enter. De esta forma podemos ver el total de la venta, que viene de las unidades vendidas multiplicado por el precio unitario. Nuevamente no tenemos que agregar esta columna de precio unitario acá, sino que Excel, por medio del modelo que se ha hecho en Power Pivot, sabe específicamente que este producto con este código tiene un precio establecido, el cual lo obtiene y lo multiplica por esta cantidad. Acá vamos a cambiar el nombre de la columna, damos doble clic y le colocamos venta bajo total.
Ahora vamos a añadir otra columna. De igual forma, vamos a añadir el costo total. Lo hacemos de la misma forma. Seleccionamos la columna. Nos vamos a la barra de fórmulas. Colocamos igual. Y vamos a multiplicar unidades vendidas por el valor del costo unitario que se encuentra en la tabla de productos. Nuevamente colocamos la función related, devuelve un valor relacionado con otra tabla, seleccionamos la tabla de productos y seleccionamos costo unitario. Podemos presionar Tab o doble clic para que lo autocomplete. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Finalmente, vamos a cambiar el nombre de la columna. Nos colocamos en la columna, damos doble clic y colocamos el nombre de costo total. Y con esto hemos podido crear dos columnas calculadas en las cuales hemos utilizado información de otra tabla sin necesidad de agregar esa información en esta tabla. Ahora procederemos a crear varias medidas bases. Para ello, nos vamos a colocar en la sección de cálculos, parte inferior de donde está la información de nuestra tabla. Lo vamos a hacer sobre nuestra tabla de ventas y vamos a empezar a crear nuestras medidas. En este caso, vamos a crear el total de ventas. Colocamos el nombre que queremos que tenga nuestra medida, ventas, luego dos puntos, igual, y colocamos la función que queremos que sumarice. Sum, damos Tab, y ahora nos pide el nombre de la columna que vamos a estar sumando. En este caso, es la columna venta total. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Como pueden ver, acá tenemos ya nuestra medida total de ventas. Ahora vamos a crear total costo, número de transacciones y venta promedio. Nuevamente seleccionamos otra celda, colocamos el nombre de la medida que vamos a crear, total costo, dos puntos, igual, y la fórmula es la sumatoria de la columna costo total. Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Seleccionamos otra celda. Vamos a ver el número de transacciones. Dos puntos igual. Y hacemos un conteo de los registros que hay en esta tabla. Para eso vamos a utilizar la función contar filas, count rows. Como le indica, cuenta el número de filas de esta tabla. Presionamos Tab y le tenemos que dar el nombre de la tabla. En este caso, nuestra tabla se llama Pack Ventas. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Acá tenemos el número de transacciones. Vamos a crear una última medida que es venta promedio.
Nuevamente colocamos los puntos igual y es la fórmula de promedio, average en inglés, de la venta total. Presionamos Enter. Con esto hemos hecho el cálculo de medidas de nuestra tabla de ventas. Una de las ventajas que tenemos al momento de desarrollar las medidas es que luego estas las podemos reutilizar para crear otras medidas. Este es el caso que vamos a ver en estos momentos, donde vamos a agregar dos medidas adicionales. La primera medida va a ser ganancia bruta. La cual va a ser igual al total de ventas que ya tenemos menos el total de costos. Si se dan cuenta, acá ya nos aparecen estas medidas disponibles para poder hacer la operación. En este caso sería total de ventas menos total de costo. De esta forma estamos reutilizando medidas para calcular nuevas. Presionamos Enter y acá tenemos el resultado. Vamos a crear una medida más, que es el margen de ganancia. Para ello, vamos a dividir nuestra ganancia bruta, que es la medida anterior que acabamos de crear, con el total de ventas. Colocamos la función de dividir, seleccionamos nuestra medida anterior, ganancia bruta, y lo dividimos. Acá nos está solicitando el denominador, que sería total de ventas. De esta forma, podemos reutilizar medidas que ya hemos calculado para crear nuevas. Ahora que ya tenemos todas nuestras columnas calculadas y nuestras medidas generadas, es hora que regresemos a Excel y miremos el beneficio de poder hacer todo este tipo de relaciones en Power Pivot. Para ello, volvemos a nuestro libro de Excel. Nos vamos a la opción de insertar y esta vez vamos a insertar una tabla dinámica. Al presionar, vemos que aparece una opción desde el modelo de datos. Vamos a dar clic a esa opción. Vamos a indicar que lo vamos a insertar en esta hoja de cálculos. Damos a aceptar. Y podemos ver que no solamente tenemos una tabla de la cual se ha generado nuestra tabla dinámica, sino que tenemos todas las tablas que existen en nuestro modelo. Esto es porque en Power Pivot hemos creado todas esas relaciones de comunicación entre cada una de las tablas y todo eso lo podemos obtener y sacar beneficio en la tabla dinámica de Excel. Un primer ejemplo de cómo podemos utilizar y cómo le podemos sacar provecho a esto es que
vamos a relacionar la información entre diferentes tablas. Para ello, de los clientes, vamos a seleccionar país. Si se dan cuenta, en la tabla dinámica ya nos aparecen todos los países y ahora de nuestra tabla de ventas, en donde tenemos las medidas del total de ventas, total de costo, número de transacciones, ventas promedio, ganancia y margen de ganancia, vamos a seleccionar el total de ventas y la vamos a colocar valores. Si se dan cuenta, ahora nosotros podemos obtener la información de estos países, de las ventas de estos países, sin que la información esté en la misma tabla. Como podemos apreciar acá, ahora podemos hacer relaciones o análisis en nuestras tablas dinámicas de diferentes tablas. En este caso también vamos a agregar la ganancia bruta. Y acá, en nuestra tabla dinámica, aparece toda la información. De igual forma, nosotros podemos seleccionar filtros para algún tipo de producto o categoría específica. Y acá, al seleccionar una categoría en específico, toda nuestra información es actualizada. Si se dan cuenta, ahorita estamos trabajando o tenemos información de 3 tablas diferentes en nuestra tabla dinámica. Tenemos la información de país, que se encuentra en las filas. Tenemos la información de categoría, que lo tenemos en los filtros. Y en nuestros valores estamos colocando el total de ventas y ganancia bruta. Nuevamente, todo esto es gracias a las relaciones que se han establecido en Power Pivot al momento de crear nuestro modelo de datos. Ahora vamos a ver cómo seguirle sacando provecho a las relaciones que nosotros tenemos. En este caso, si se recuerdan, la tabla de fechas tenía la peculiaridad de que teníamos información detallada de cada una de las fechas. Esta información también la podemos manejar en este lado. Por ejemplo, podemos colocar el número de mes dentro de la parte de filas y, si gustan, quitamos el país. Aquí podemos ver por número de mes. Si lo queremos ver por nombre de mes, arrastramos nombre de mes, damos el número de mes y lo podemos ver. Nuevamente, todo esto es gracias a las relaciones que hemos establecido. Esto también aplica para cuando queremos aplicar los slicers dentro de las tablas dinámicas. Para ello, nos vamos a la opción de analizar tabla dinámica y agregamos segmentación de datos. Acá nuevamente tenemos todas las tablas. Podemos seleccionar cualquier campo de todas estas. ¿Por qué? Porque todas estas ya se encuentran relacionadas. En este caso podemos identificar o podemos seleccionar país, podemos seleccionar la categoría del producto y le damos a aceptar. Nuevamente, acá tenemos nuestros slicers para poder operar con ellos. Si queremos ver la información de Costa Rica, solamente seleccionamos Costa Rica. Si queremos ver toda la información, quitamos los filtros
Y nuevamente, si queremos filtrar, solamente seleccionamos lo que queremos visualizar. En este caso sería la categoría de audio y video para el país El Salvador. De esa forma, toda la información que tenemos relacionada por medio de Power Pivot y las relaciones que establecimos en cada una de sus tablas, podemos sacar provecho en las tablas dinámicas de Excel. Ahora vamos a ver un par de opciones más que tenemos desde la opción de menú de Power Pivot desde Excel. Para ello, seleccionamos Power Pivot y aquí podemos ver que tenemos tanto las medidas como los KPIs. En el caso de las medidas, son las mismas que hemos creado en la pantalla de Power Pivot. Desde esta parte, nosotros podemos administrar o manejar las medidas que hemos creado, así como también tenemos la posibilidad de crear nuevas medidas. Para esto, podemos seguir las funciones y fórmulas que estábamos utilizando en Power Pivot. Pero una de las opciones muy importantes es la de poder definir indicadores claves o Key Performance Indicator. Para crear uno, seleccionamos KPIs, damos clic y vamos a seleccionar un nuevo KPI. En este caso, nosotros vamos a querer medir el total de ventas. Seleccionamos total de ventas. Este es una sección muy importante que es cuál es el valor que vamos a estar midiendo. Luego viene la segunda sección relevante que es cómo es que voy a medir esto. Esto lo voy a medir en base a un valor establecido, el cual sería nuestra meta de ventas. En este caso, vamos a colocar 10,000 y presionamos Tab. Como pueden ver, automáticamente se ha actualizado las secciones o tramos para los cuales el indicador va a estar en rojo, va a estar en amarillo o va a estar en verde. Nosotros podemos modificar estos valores y podemos indicar si el total de ventas es menor que 5,000, va a estar en rojo. Y solamente si el total de ventas es mayor que 9,000, va a estar en verde. Luego seleccionamos cuál es el icono que queremos mostrar en nuestra tabla dinámica. Con esto, y al darle OK, vamos a crear nuestro primer indicador. Como pueden ver, ahora ya tenemos una nueva columna en nuestra tabla dinámica. Vamos a cambiarlo para poder ver los indicadores en colores. Para ello, nos vamos a Analizar tabla dinámica y seleccionamos Lista de campos. Acá podemos ver que en nuestra tabla de ventas, nuestro campo total de ventas ahora ya tiene un semáforo. Quiere decir que está definido como un indicador. Y en este caso, tenemos los campos, o estamos mostrando los campos, el valor total de ventas, que es este que tenemos acá, y el estado. Para cambiarlo y poderlo ver de manera gráfica, quitamos el estado de los valores y lo agregamos. Ahora podemos ver de manera gráfica el seguimiento a este indicador y podemos saber cuáles están en verde, es decir, que llegaron a la meta, cuáles están en amarillo y cuáles están en rojo. Adicionalmente, podemos mostrar cuál es el objetivo o la meta para cada uno de ellos. Nuestro objetivo, como lo habíamos indicado en el indicador, era de 10,000. De esa forma,
Podemos crear indicadores claves para medir el desempeño y poder mostrarnos en nuestras tablas dinámicas. Fantástico. Hoy hemos dado un paso gigante en nuestro viaje por Power Pivot. Aprendimos a usar el área de cálculo para poder crear medidas, las cuales nos permiten generar indicadores a partir de nuestro modelo de datos. Dominar este entorno te da la capacidad de realizar análisis escalables y crear reportes dinámicos. En el próximo video subiremos un poco más la complejidad y presentaremos lo que es sin duda una de las funciones más importantes y poderosas que podemos utilizar en Power Pivot, la cual es Calculate. Con ella podremos modificar el contexto de nuestros cálculos para responder a preguntas de negocio mucho más complejas. Te espero en el siguiente video.